Bendiciones, mi amada iglesia. Espero que estemos listos para nuestro devocional. Te voy a pedir que vayas preparando tu Biblia. Si tú ya estás aquí listo para conectándote, listo para iniciar nuestro devocional, por favor, prepara tu Biblia y vamos a dar comienzo a nuestro devocional que tenemos cada día. Bendiciones a los que ya están listos por ahí. Ok. Vamos a ir orando para poder meditar en la palabra, ¿sale? Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Seas tú hablando en nuestra vida, seas tú cada día llevándonos, Señor, a ser hijos que obedecen tu palabra, que viven de acuerdo a tus principios. Haznos sensibles a tu voz y que podamos, Señor, de alguna manera, Señor, ser transformados al meditar en tu palabra, porque tu palabra cambia, transforma, tu palabra redarguye, Señor, y que podamos ser sensibles a ello. Ponemos este tiempo en tus manos, Jesús. Amén. Bendiciones, pues vamos a iniciar. Hoy nos toca leer Juan 10, así que te voy a pedir que prepares tu Biblia si ya estás tú ahí listo en casita. A lo mejor algunos ya casi están listos para dormir, pero bueno, no nos vayamos a la camita sin meditar en la palabra de Dios, así que vamos juntos a ir leyendo, ¿ok? Dice parábola del redil. Y aquí vamos a retomar estas parábolas que Jesús da. Y habla de la parábola del buen pastor. Jesús de alguna manera comparándose con un pastor. Y bueno, pues ya tú a lo largo de esta meditación decidirás si eres oveja, ¿verdad? O no. Porque a veces creemos ser ovejas, pero actuamos como chivitos. Y entonces tenemos que revisar nuestras acciones, nuestras actitudes y vamos a estar muy atentos. Dice así el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Si recuerdas, Jesús tendía a utilizar las palabras, o aquí le llaman alegorías, ¿verdad? Ciertas situaciones que se vivían en aquel entonces para que ellos pudieran comprender la palabra, pero aún así ¿a quiénes estaba hablando? Justamente les estaba hablando a esos fariseos, a esos judíos que constantemente estaban ahí siguiendo a Jesús. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, pues está Jesús justamente comparando a un rebaño de ovejas. A lo mejor hoy ya no es tan común, ¿verdad? Ver ovejas, dependiendo de la zona en la que estemos. De repente a lo mejor en nuestra zona que vivimos como en una zona más todavía quizá un poco rural, ¿no? De repente llegas a ver ovejitas por ahí, pero realmente ya no es tan común. Sin embargo, yo sé que todos ubicamos lo que es un rebaño. Y si tú te das cuenta cómo es la actitud de las ovejas y cómo es la actitud, ¿verdad?, de cualquier otro animalito. Estaba oyendo a alguien que estaba compartiendo acerca de este tema y decía, ¿cómo es tan diferente el rebaño de unas ovejas? Porque va el pastor delante y ellas le van siguiendo. A comparación de las vaquitas, ¿verdad? Las vacas van por delante y ¿qué tiene que pasar con el pastor? Va detrás, ¿no? Arreándolas, pegándoles, ¿no? Entonces, a comparación de quizá el rebaño de otros animales, las ovejas necesitan
ver a su pastor delante, para que puedan seguirlo y pueda el pastor darles dirección de hacia dónde ellas van a avanzar. Entonces, aquí Jesús inicia haciendo esta alegoría diciéndoles, las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces, dice aquí en el 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y algo importante que Jesús les está tratando de decir aquí a los fariseos es, ¿no? ¿Ustedes conocen la voz realmente del pastor? Y dice que ellos se quedaban así como extrañados porque era como ¿de qué nos está hablando este? Y entonces Jesús, a partir del versículo 7, les empieza a hablar de una manera más específica, a ver si ellos entendían a qué Jesús estaba refiriendo. Y fíjate lo que les dice en el versículo 7 en adelante. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Recuerda que ya le venían de alguna manera acechando, ya lo venían como buscándole motivos para matarlo, y aquí ya vemos literal un acercamiento a él, una agresión, y dice que lo apedrearon. Y entonces Jesús les dice que ¿por qué le apedrean? Y ellos le dicen, pues porque tú dices que eres hijo de Dios, ¿no? Y entonces él les recuerda, ¿no? Cuando dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo soy de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y cuando está hablando Jesús de estas obras, es porque justo él ya venía haciendo milagros. Es porque ellos ya venían viendo lo que él estaba haciendo, y vimos en el capítulo 9 el milagro de ese ciego que él sanó. Y aquí en el versículo 21 él lo recuerda, ¿verdad? Dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? A pesar de que estos judíos, y recuerda que judíos es este grupo de fariseos que se sentían conocedores de la ley, ¿no? Se sentían que ellos vivían la ley, pero realmente la vivían a su manera, a su forma. Entonces ellos ya le habían venido ver milagros, ellos ya habían oído de lo que Jesús estaba haciendo en las diferentes ciudades. Sin embargo, así ellos endurecían su corazón y no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, a través de estas analogías, de estas parábolas, les hace saber que él era el Hijo de Dios, pero que también era el buen pastor y que ellos podían seguirlos. Pero también les hace saber, ¿no? De alguna manera, cómo ellos también podrían representar un pastor, pero un pastor que de alguna manera llevaba, no pastoreaba de una manera adecuada a las ovejas. Entonces, por eso en el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, esos que se llamaron pastores, pero que realmente no eran pastores, Jesús los está llamando salteadores y ladrones. Entonces, aquí en el versículo 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pues realmente él se estaba refiriendo a esos fariseos que estaban robando las ovejas y las estaban desviando del camino verdadero. Pero Jesús empieza aquí de alguna manera a hablarles sobre esta parábola, ¿verdad? Y les dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y tú y yo hoy podemos entender tan fácilmente esta palabra porque sabemos quién es el buen pastor. De hecho, el título de este devocional dice, el buen pastor. Y si yo te pregunto quién es el buen pastor, tú sin duda me dirías Jesús, porque tú y yo lo podemos entender hoy perfectamente. Pero en aquel entonces estos judíos no entendían a quién se refería Jesús como el buen pastor. Se los tenía que decir o se los tuvo que decir directamente. Y en el versículo 11 les dice, yo soy el buen pastor. Y les dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hoy sabemos que literalmente Jesús dio su vida por aquellos que lo siguen, por aquellos que le querían seguir, por aquellos que reconocían su voz. Entonces,
les dice en el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Un asalariado era una persona a quien le pagaban para cuidar ese rebaño, no era dueño de ese rebaño. Entonces aquí Jesús les está diciendo, cuando el lobo viene o venía para poder comer esas ovejas, ¿qué hace el asalariado? Huye. Y entonces el asalariado dice, pues yo que voy a estar enfrentando a una bestia, a un lobo, a un león, ahora sí que patitas, ¿para qué las quiero? Yo me voy. Y no le importaba que las ovejas fueran dispersadas por el lobo, porque no eran de él. ¿Qué podía pasar con ese asalariado? Perder su trabajo y nada más. Pero cuando realmente era el pastor, el dueño de esas ovejas, ¿qué hacía ese pastor? Enfrentaba a esa bestia, enfrentaba a ese lobo, porque implicaba perder a sus propias ovejas. Y entonces Jesús hace esta analogía diciéndoles, aquí el buen pastor sale en defensa por sus ovejas y está dispuesto a dar su propia vida por salvar a sus ovejas. Y tú y yo sabemos que al final Jesús es lo que hizo. Está diciendo en el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjate lo que hace Jesús como buen pastor. Estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Aquí el punto principal, mi amada iglesia, y con lo que yo quiero dejarte es, ¿realmente Jesús es tu pastor? Porque si yo te pregunto quién es el buen pastor, tú y yo automáticamente respondemos Jesús. Y sabemos que Jesús es el pastor por excelencia y que Él es el buen pastor porque lo hemos leído, porque lo conocemos a través de su palabra, que Él se presenta como este buen pastor. Pero aquí el punto es, ¿tú y yo somos realmente sus ovejas? Porque es un hecho que Él es el buen pastor. Pero tú y yo somos sus ovejas. ¿Qué actitud tenemos, mi amada iglesia, frente a ese buen pastor? ¿Eres de esas ovejas que escuchan realmente su voz y le siguen? Porque puede haber ovejas que se sienten, o personas que se sienten, mejor dicho, ovejas, pero no están teniendo una actitud de una oveja. Si tú y yo reflexionamos en una actitud de una oveja, ¿cómo es una oveja? Una oveja es dócil, ¿no? Una oveja a lo mejor, aunque se escuche feo, se deja trasquilar, ¿no? O sea, se queda ahí tranquila cuando le cortan la lana. Y no estoy hablando a lo mejor de, pues, te dejas trasquilar, ¿no? Económicamente, sino realmente te dejas pulir, te dejas limpiar, te dejas quitar aquello que te está permitiendo caminar con libertad, te dejas realmente pastorear por el buen pastor, o eres chivito, ¿no? O soy chivita. Decimos estar dentro de un rebaño, pero nuestra actitud no es una actitud de oveja. Entonces, mi amada iglesia, ¿realmente estamos conociendo la voz de nuestro pastor? Y ¿sabes qué? Hoy no es que Jesús literalmente nos esté hablando, Él como un buen pastor, sino a través de qué podemos conocer su voz, a través justo de estos tiempos devocionales. Él nos habla de una y de otra manera. Él nos recuerda lo que Él espera. Él nos recuerda la actitud que debemos de tener como ovejas. Y una actitud es seguirlo. Y no solo seguirlo, sino entrar por su puerta, porque dice, yo soy la puerta. Yo te doy esa protección, yo te doy esa cobertura. Y luego fíjate, la parte que nos conviene, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú sigues al buen pastor, no solo vas a tener cobertura, sino vas a tener salvación, vas a tener vida eterna. Entonces, mi amada iglesia, ¿a quién nos conviene seguir al buen pastor?
a ti y a mí, porque Jesús nos da vida eterna. Jesús como nuestro buen pastor. Hoy, ojalá tú y yo hagamos esa reflexión. Sin duda identificamos que el buen pastor es Jesús. Pero ¿cuál está siendo mi actitud? ¿De seguirlo? ¿Realmente conozco la voz de mi pastor? Y cuando hablamos a lo mejor de justo de estas alegorías, quiero hacer esta alegoría de Jesús y nuestros pastores que hoy nos pastorean, ¿verdad? Porque el buen pastor es Jesús, pero también ha puesto hoy pastores en las iglesias, ha puesto líderes, ha puesto esas personas que velan por nuestra alma, esas personas que hoy nos dan esa cobertura. Jesús sin duda es nuestro buen pastor y nos da esa cobertura y nos da vida eterna. Pero también debemos entender que Jesús ha puesto gente para pastorearnos, gente para darnos, mientras estamos aquí en la tierra, una cobertura y que debemos permanecer dentro de un rebaño. Tú debes ser parte de una iglesia, debes permanecer a una congregación. ¿Sabes por qué? Porque cuando las ovejas andan dispersas, son presa fácil del lobo. ¿Y quién representa el lobo? El enemigo. Entonces, cuando tú traes a tu vida una actitud de decir, bueno, pues yo soy hijo de Dios y pues no pasa nada, yo escucho la palabra en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, o al fin Dios está en todo lugar, no necesito congregarme, yo aquí me alimento. Aguas, porque no estás permaneciendo dentro del rebaño. Y una persona que no permanece junto con las demás ovejas es presa fácil del lobo. Y no vaya a ser que confiado en decir tú, yo soy oveja y yo sigo a mi buen pastor, estés disperso, estés fuera del rebaño y seas presa fácil del lobo. Hoy te invito a que tú y yo, mi amada iglesia, sigamos al buen pastor. Y hablando en esta alegoría, hago esta alegoría de que yo sé que hoy en las iglesias puede haber pastores que no son buenos pastores porque ocupan a las ovejas, ¿verdad? A lo mejor para sacar dinero, a lo mejor para su conveniencia, pero no por mí. Pero yo creo que Dios nos ha bendecido con buenos pastores y que nos toca aprender también a escuchar su voz. Que nuestros pastores han tratado de darnos palabra, mi amada iglesia. Últimamente nos han estado hablando, nos han estado incitando a decir, ven, congrégate, ven, llega al discipulado, ven, aliméntate, ven, come pasto verde. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Atendemos a su voz? ¿Estamos llegando para ser alimentados a esos tiempos de discipulado que tenemos los días domingos? O a lo mejor como te dices, pues ya tengo alimento, ¿no? Recuerda que una oveja necesita ser alimentada día tras día. Que el pastor que tiene un rebaño no la saca nada más ahí de vez en cuando a pastar. Todos los días necesitamos ser alimentados. Por ello, todos los días estamos emitiendo un devocional, mi amada iglesia, para ser alimentados. Por ello, los días domingos se te está dando un discipulado para poder seguir conociendo de Dios y ser alimentados. Entonces, mi amada iglesia, estemos atentos a la voz de nuestros pastores, hablando aquí, ¿no? Literalmente o en esta alegoría, si tú quieres. Pero de ahí la meditación es, sigamos a nuestro buen pastor. Y que realmente seamos ovejas y no chivitos, que realmente estemos siendo alimentados, porque a ti nos conviene, a ti y a mí nos conviene. Recuerda, si tú eres oveja y escuchas la voz de tu pastor y lo sigues, tienes cobertura, tienes protección, estás más seguro en rebaño a que andes disperso, porque el rebaño te da cobertura, está ahí el buen pastor y te libra del lobo. Y sobre todo, Jesús como buen pastor nos da vida eterna. Así que Dios nos ayude, mi amada iglesia, a ser buenas ovejas y a discernir la voz de nuestros pastores aquí en la tierra, pero también a escuchar la voz de nuestro pastor, el buen pastor que es Jesús. Dios te bendiga y vamos a orar. Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Hoy oro
por una iglesia entendida. Ayúdanos a tener corazón de ovejas, Dios. Que realmente podamos escuchar tu voz, que podamos discernir cuando tú nos hablas. Señor, tú nos haces la invitación, Señor, a seguir al buen pastor, a discernir la voz del buen pastor, y eres tú. Señor, que podamos entender que el seguirte nos da cobertura, nos haces andar en pastos verdes, pero nos llevas también a una vida eterna, porque aquí lo estás diciendo. Oro por una iglesia que aprende a seguirte realmente, a tener un corazón de oveja. Señor, y ayúdanos también aquí, Señor, mientras tú regresas, a discernir la voz de nuestros pastores que hoy nos pastorean en la congregación. Señor, que nos hacen la invitación en venir y ser, Señor, alimentados con tu palabra, que nos hacen, Señor, de alguna manera nos instan, nos hacen, Señor, estar en familia, nos hacen la invitación en venir y congregarnos para no ser presa fácil del enemigo. Hoy lloro por una iglesia entendida. Ayúdanos a habitar, Señor, en familia, en rebaño, Señor, cada día congregándonos para poder, Señor, ser cubiertos, Señor, de las artimañas del enemigo. Enséñanos también a entender que nos proporcionan el alimento diario a través de los devocionales, a través de los discipulados, de las predicaciones, los días domingo, que no hagamos caso omiso, sino atendamos a la voz de nuestros pastores. Señor, llévanos a ser buenas ovejas. Señor, que entendamos, Señor, que el alimento está servido. Ya de nosotros depende si queremos, Señor, comer de esos pastos frescos. Oro por una iglesia que aprenda a discernir la voz de sus pastores, Señor, y a caminar como ovejas, siendo obedientes y siguiendo, Señor, al buen pastor y a los pastores que nos has puesto aquí en la tierra. Señor, gracias porque nos llevas a ser una iglesia entendida y sensible a tu voz. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Así que seamos ovejitas, no chivitos. La comida está servida, así que alimentémonos cada día y vivamos en rebaño. Nada de salirse del rebaño, mi amada iglesia, porque puede ser presa fácil para el enemigo. Bendiciones.